que les invitamos a todos ustedes para que participen con nosotros en este encuentro que vamos a tener. No queremos ni un kilo más de basura en este basurero de muerte. Así es que les invitamos a todos ustedes para que participen. Únanse con nosotros. Wally Teoclactin. Se tienen que presentar todos los compañeros de los pueblos afectados para que recuperar el agua y la tierra. Norte, sur, este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡Fuera basurero! ¡Fuera basurero! ¡Fuera basurero! ¡Ni un kilo más de basura! ¡Viva los pueblos cholultecas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos cholultecas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos que resisten! ¡Viva! 8 de la mañana con 28 minutos. Pues tenemos también saludos para los compañeros de ese basurero de muerte que está precisamente aquí en lo que es la frontera intermunicipal y el municipio. Nosotros ya tenemos aquí 1 año 3 meses. Ha cambiado mucho. Cuando cerramos había un chingo de moscas, de ratas, de perros. El olor así bien penetrante, te lastimaba los ojos como ahorita. Y varios compañeros se enfermaron. Tuvieron problemas de alergias, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, y eso que nos estamos cambiando todo el tiempo. Te cuenta que unos están un día, otro pueblo otro, y así nos vamos cambiando. Vino Profepa y vino Semarnat y dijeron que esto no apestaba. Vinieron a ver así, a hacer inspección, ¿cómo se llama? Una diligencia. Y dicen, no, pues esto está bien chingón, no apesta. Hemos ido a peores, decían. Pero, o sea, tú lo ves y no, es intolerable, ¿no? El olor, lastima los ojos. Pero pues para ellos no, ellos dicen que está chido, que es de los mejores de México, este basurero. Entonces, ¿cómo estarán los peores, no? Y todos estos jugos, toda esta contaminación, pues se va a los mantos acuíferos, que llega no solo para Cholula, llega a Puebla también.
Hay otra norma que viola, es que no puede estar ubicado dentro de una zona aérea. Y el aeropuerto de Huejotzingo estará aquí a unos 3 kilómetros. Y el avión pasa por acá, arriba, a veces se ve. Y eso está prohibido porque genera muchas aves, muchas garzas, patos, aparte de las ratas y perros, moscas, pues las aves generan mucho y eso le puede afectar a las turbinas de los aviones. Y la otra, otra de las normas que viola es que no puede haber casas a menos de 500 metros. Y lo que ellos hacen es así como algo, pues se burla, ¿no? Ellos ponen, hay zonas habitacionales a 505 metros. Y por eso ya pueden poner un basurero, ¿no? Son 36 de profundidad donde encontramos ya los mantos acuíferos. Pero el agua sí ya está dañada. Tiene metales pesados. Es el estudio que mandamos a hacer en un laboratorio certificado y ya indica que tiene plomo, mercurio, aluminio, magnesio. ¿Tienen miedo a que haya repercusiones por parte del gobierno o de los intereses que hay con el basurero y que les hagan algo o que los amenacen? Sí, sí está, siempre está, ¿no? De una u otra forma esa conciencia de alerta, ¿no? Que le podemos llamar miedo. Pero pues hay algo más cabrón, ¿no? Que puedas dejar este desperdicio, esta suciedad a los que vienen, ¿no? Eso sí está peor, ¿no? Que el miedo que tenga uno de estar en la cárcel o denunciado. Que en los medios de comunicación te inventen cosas, ¿no? Pues está peor dejar un ambiente contaminado, ¿no? Y que los abuelos, bueno, que los abuelos estuvieron luchando para tener pues estas tierras de cultivo a raíz de la revolución y que nosotros les heredemos a nuestros hijos montañas de basura, agua contaminada, un lugar explotado, contaminado, pues no está chido. Eso sí es lo que a uno le da miedo, ¿no? Es algo peor que la represión del Estado, es dejar un ambiente contaminado, ¿no? Y luego tus hijos te digan, oye, pero ¿por qué vivimos aquí, no? O sea, ¿qué hiciste para evitar eso, no? Pues no está chido. Entonces, por eso nos organizamos también, ¿no? Y eso me parece que es algo más, te motiva, ¿no? Para luchar. Pues ustedes dicen si tomamos la presidencia. ¡Sí! Son unos ineptos, no sirven para nada. Ustedes dicen, a ver, levante la mano, ¿quién dice que no sirven para nada, no han hecho nada? Que podemos poner aquí las lonas como signo de que la presidencia, el ayuntamiento no sirve para nada, pues entonces lo vamos a poner unas lonas. Y entonces vamos a regresar a la asamblea, pero que quede bien claro que los pueblos cholultecas le pedimos, ahí están los oficios, de cómo se le pidió al ayuntamiento de San Pedro Cholula que apoyara a tapar el socavón, a tapar ese hoyo que está a un lado del basurero. Y no han hecho nada, llevan meses y no han hecho nada y no lo van a hacer. ¡Ni un kilo de basura más!
las asambleas públicas, los cabildos abiertos. ¿Dónde está la presidenta ahorita que se le dignó a que viniera? No quieren dialogar, no quieren escuchar. Nuestra lucha aún es pacífica. La guerra nos la están imponiendo los capitalistas y sus gobiernos y han cobrado muchas vidas en la defensa y la resistencia de nuestros pueblos.